Muy bien, vamos a continuar en esta cápsula con los siguientes temas. Ahora vamos a ver un tema diferente. Ahora, déjenme compartir pantalla. Veremos lo relacionado a las medidas de dispersión como parte de los indicadores clave relacionados a la medición de estadística y como parte también de estadística descriptiva. Dice, las medidas de tendencia, la tendencia central, representan a la variable a través de un ciclo, un único valor. El riesgo es que este valor sea representativo o no de todos los casos y esta característica afecta a la media. Según la definición de la media, no facilita información de cómo están situados todos los casos respecto de ella. Puede coincidir todos con la media y entonces no será una variable, será una constante. Lo que habíamos mencionado cuando estábamos analizando el concepto de variable. Si, por ejemplo, en todos los registros marcara el mismo dato, pues el promedio me daría igual a todos los datos. Ejemplo, tengo 10 datos y registro 5, 5, 5, 5 a todos, sumo 5 por 5 veces, 10 veces 5 50 o lo equivalente a la sumatoria de 5 en todos los registros, lo divido entre los 10 datos, me va a volver a dar 5. No va a haber realmente una diferenciación entre la media y los datos registrados, que no es típico, ¿verdad? A menos que sea una constante lo que está registrado. Se puede estar próximos a la media y entonces esta se considera representativa o puede estar muy alejados. Con las medidas de dispersión se obtiene información de cómo están situados los casos respecto a un estadístico de tendencia central, normalmente la media. El primer valor a identificar dentro de los de estadísticos de dispersión es el rango o la amplitud de la variable. Dice, se define rango o amplitud de una variable y se denomina con la letra A mayúscula, a la diferencia entre el valor mayor y el menor de la variable, o entre el dato más alto del registro y el dato más bajo. ¿Verdad? O sea, los valores más extremos de las variables. También puede ser entre el límite inferior del registro o la tabulación más pequeña, o de la frecuencia más pequeña, del registro de frecuencia más pequeña, con respecto al límite superior del registro más alto, ¿verdad? Y la fórmula para calcular rango o amplitud, pues es algo muy sencillo. La amplitud se da como el valor máximo de la variable menos el valor menor de la variable, ¿verdad? Y aquí vienen tres ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, teniendo registros, independientemente de la cantidad de datos, del n valor, ¿verdad? Me marca que el valor más alto en el primero, ¿verdad? De un peso fue de 85, el dato más pequeño de peso fueron 45, la diferencia de 40, ¿verdad? Y hay un rango, una amplitud en esos datos de 40, algo muy similar a cuando hicimos la amplitud de cada uno de los registros o de los límites de una frecuencia dada, ¿verdad? Es algo muy similar porque en este caso era la denominada marca de clase, ¿verdad? Cuando lo analizamos. Bien, otro ejemplo de una serie de estaturas registradas, donde la estatura mayor registrada fue 1,90, y la menor 1,53. El rango sería de 32 centímetros o 0,32 metros. De edad, bien, otro ejemplo, el dato más grande identificado fue de 28 años, el menor de 17, la diferencia, la amplitud, ¿verdad? El rango fue de 11 años. En la siguiente medida de dispersión dice varianza. El concepto de dispersión es medir la distancia de todos los casos respecto a algún estadístico de tendencia central, normalmente a la media. La dispersión de un caso respecto a la media se puede ver por la distancia que hay entre ellos a través de la diferencia. Lo que es lo mismo, para empezar a analizar el concepto de varianza, primero tenemos que identificar que se va a obtener a través de restas o diferencias entre la media y cada uno de los datos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? La fórmula es, se resta el valor del dato menos la media, ¿verdad? Ahorita vamos a mostrar una serie de datos para ver cómo se calcula, pero yo al dato que tenga le resto la media y me va a dar esa dispersión por el dato o por el registro. La siguiente fase sería sumar todas esas diferencias, ¿verdad? Si tuviera 10 datos, voy a restar cada uno de los datos menos la media de los 10 datos en conjunto y después a eso lo voy a sumar para las n cantidad de valores, ¿verdad? O hacer el ejercicio n cantidad de veces o las veces que sean requeridas para poder obtener las diferencias de todos los datos agrupados. Después, para obtener la dispersión media o un promedio de esas dispersiones, voy a sumar esas diferencias, ¿verdad? Bueno, me han dicho que esas diferencias que ya sumamos para la cantidad de casos que fueran entre el total de casos identificados. En este caso, por ejemplo, se ve un ejemplo o se ven las fórmulas para datos agrupados del tipo 1.
¿verdad? Es decir, que vienen por observación. Ahorita vamos a ver las diferencias con los datos agrupados de otra manera. Dice, pero este proceso de cálculo de la dispersión media es importante a efectos, o sea, efectos conceptuales, pero estadísticamente da siempre como resultado cero, porque el sumatorio de los valores positivos y negativos, por los casos que quedan por debajo y por encima, es decir, que al momento de identificar estas diferencias, y como vimos en su momento la definición de media, nos da el valor medio, pero siempre va a haber datos por encima y por debajo de ese dato medio. ¿Sí? No el dato en la mitad o sea, no el dato a la mitad de la información, sino el promedio, es decir, digamos, el aplanar la información siempre me va a dar datos negativos y equivalentes negativos y positivos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de a qué se refiere con esto. Pero si yo sumara las diferencias, me va a dar diferencias positivas y negativas. Al momento de sumar esas diferencias positivas y negativas, pues me va a dar resultado cero. Después hay ciertos tratamientos para identificar que se puede hacer eso. Los valores positivos por debajo nos da cero, ¿verdad? Vamos a ver eso, por lo que no resulta útil en primera instancia. Dice, elevando la diferencia entre esos valores al cuadrado, tanto las diferencias positivas como negativas se hacen en total todas positivas, ¿va? Porque un valor positivo elevado al cuadrado nos da un valor positivo, un valor negativo al cuadrado nos da un valor positivo. Eso es un tratamiento de la información para más adelante obtener un valor que nos aproxime a la varianza. Igual, hay algunos libros que manejan la varianza con valores absolutos. Es decir, que al momento de sacar esa diferencia nos interesa el valor, no si es positivo o negativo. Ahorita vamos a ver el método, digamos, al cuadrado que nos va a hacer que multiplicamos al cuadrado todos los datos para después hacer un segundo tratamiento, ¿verdad? Bueno, y aquí vienen las fórmulas para sacar la varianza. Primero, para datos del tipo uno, que en este caso son los datos que están simplemente registrados en una tabla, ¿verdad? Por dato, me solicita, primero, la varianza me la tiene identificada con una S mayúscula, ¿verdad? Y típicamente una S mayúscula con un cuadrado. Me solicita que para cada uno de los datos del registro le reste el valor de la media, me va a dar datos positivos o negativos. Ese valor lo voy a tener que elevar al cuadrado, después sumarlo, ¿verdad? Y al final dividirlo entre la n cantidad de datos. La segunda opción me dice, voy a todos los valores de mis registros, ¿verdad? Mis observaciones, los voy a elevar al cuadrado, sumarlo, dividirlo entre la cantidad de datos registrados y restarles el cuadrado de mi media. Y nos va a dar un resultado, en este caso la varianza, ¿verdad? Para datos de tipo 2 que son el dato y la frecuencia, me dice, tengo primeramente que hacer la diferencia entre el dato y la media, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por el dato en este caso, el dato de la frecuencia, ¿verdad? Y después eso, bueno, sumarlos, o sea, todos esos multiplicaciones, ¿verdad? De esa diferencia al cuadrado por la frecuencia, sumarlo y después dividirlo entre la sumatoria de frecuencias, ¿verdad? Es decir, la sumatoria de todas esas, digamos, lo que se contabilizó de manera particular. Vamos a ver unos ejemplos. Finalmente, para los datos agrupados de manera 3 es algo muy similar, de hecho son las mismas fórmulas. Se saca la diferencia entre el dato y la media, se eleva al cuadrado, se multiplica por la frecuencia registrada en ese punto y se divide entre el total de datos registrados. Vamos a ver primero la varianza para algún dato, para datos de la primera forma, ¿verdad? En este caso no tiene la tabla, pero digamos, para los 95 datos registrados se hace esta diferencia. Por ejemplo, para el dato uno se resta 63 menos 65,86, ¿verdad? El dato uno y eso se eleva al cuadrado. Para el dato 2 se hace el mismo ejercicio, dato 3 4 5 hasta el dato 95 se hacen, digamos, 95 veces este ejercicio, por eso aquí marca, se hace 95 veces ese ejercicio. Obviamente, previo tendríamos que haber calculado la media, es condicional para poder hacer el cálculo de la varianza. Cada uno se le va al cuadrado, ¿verdad? No sé, 63 menos 65,86 me va a dar menos 1,14, me parece más o menos. Eso lo voy a tener que elevar al cuadrado, ¿verdad? Y voy a hacer ese ejercicio los 95 veces que me corresponde. Por ejemplo, aquí me va a dar una diferencia como como de 10,14 a lo mejor. De positivo en este caso y aquí negativo o elevarlo todo al cuadrado
Y esos, digamos, esos valores elevados voy a sumarlos y me va a dar este resultado por acá, 9651,22, ¿verdad? Entre el total de datos observados, que fueron 95 o ese n que ven abajo. En este caso me marcó una varianza de 101,59. En este caso viene el ejercicio con base en kilos, así que será en kilos al cuadrado. Ahorita ese dato no nos es significativo, pero los vamos a ocupar para sacar más adelante un segundo cálculo, ¿verdad? Bueno, abajo vamos a ver un ejercicio ahora para datos agrupados de la manera 2, que en este caso es el dato y la frecuencia. ¿Verdad? En ese caso me dice que vamos a, por ejemplo, el dato del primer registro, que es 45, restarle el valor de la media, que sería 45 menos 65,86, ¿verdad? Y esto lo vamos a multiplicar por el valor de la frecuencia, que en este caso será 3. 50 menos 65,86 por 2. Sin olvidar que se tiene que sacar primeramente el cuadrado, es decir, 45 menos 65,86 me va a dar algo así como 19,14, creo, 19,14 negativo. Eso lo tendría que elevar al cuadrado, ¿verdad? Y así con cada uno de los 20 registros que tenemos aquí y respectivas frecuencias, ¿verdad? Ahora, eso se hace la diferencia, se eleva al cuadrado y se multiplica por la frecuencia, ¿verdad? Para los 20 datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 68 menos 65,86 me va a dar un dato positivo al cuadrado por 3, ¿no? Bueno, hacemos la sumatoria y nos da este valor de acá, ¿verdad? 9651,22. Ahora, para dividirlo entre el n valor, tendremos que sumar todas las frecuencias, que en este caso sería 3 más 2 más 7 más 3 más 8 todo, que en este caso me daría 95. Hago la división entre 9615 entre 51, perdón, punto 22, entre 25 me da otra vez el mismo valor de varianza, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo, en este caso, de cómo típicamente se hace este ejercicio. Viene el alumno, el peso, ¿verdad? En este caso, el número de alumnos, ¿verdad? El registrados, por ejemplo, lista de asistencia. El peso, aquí tenemos la media que se calculó previamente. Se saca la diferencia, por ejemplo, 59 entre 35,5 me da 40 positivo, aquí me da negativo, ¿verdad? Porque es 36 menos 56. ¿Verdad? Aquí está. Después sacamos el cuadrado, ¿verdad? De estos valores me da positivo. Faltaría agregar la sección donde se suma, pero tendría que yo sumar todos estos valores y dividirlo entre el total de datos registrados, que en este caso sería 2 4 6 8 10 12. Por ejemplo, 12, que son registros, ¿verdad? Bien, en este caso, perdón, aquí se repite. Aquí viene otro ejemplo de cómo se hace de manera típica este registro, ¿verdad? Aquí viene el número de registro, la frecuencia, el dato. En este caso, el dato, la ponderación del dato, la sumatoria del dato agrupado, ¿verdad? Este, el cuadrado de esa multiplicación del dato, ¿verdad? Y la multiplicación por el porcentaje de correspondencia, ¿verdad? Bien, por último, y en este caso es con los datos agrupados de manera 3, ¿verdad? En este caso viene igual, el mismo ejercicio, se nos marca aquí qué tenemos que hacer. Lo mismo, ¿verdad? Primero el valor menos la media, que ese será 50 menos 64, en este caso, ¿verdad? El ejemplo es de 64,95 de media, al cuadrado por la frecuencia, para los cuatro casos que están registrados, ¿verdad? Se hace el mismo ejercicio, multiplicamos 50 por la media, perdón, 50 menos la media al cuadrado por la frecuencia, 60 menos la media al cuadrado por la frecuencia, así con cada uno. Abajo se sumarían las frecuencias acumuladas, ¿verdad? En este caso nos daría 95. Y al final hacemos la división, ¿verdad? Y aquí viene otro ejemplo también cómo se hace esto. Igual en este caso en particular, para cada uno de estos, ¿verdad? Bien. Entonces, estaremos cerrando esto por aquí. Lo estaremos viendo en las siguientes sesiones, el resto de actividades.